Lunes 4 de diciembre. Iniciando, hermanos, la primera semana ya de este mes de diciembre. Y es una bendición y un privilegio, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Estamos ya en este tiempo de Adviento y el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. El otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído corresponde obviamente para este tiempo de Adviento y se nos presenta una sanidad que el Señor hace en el criado del oficial romano. Es interesante cómo hoy se nos presenta a Jesús estando en Cafarnaúm. Cafarnaúm, hermanos, era una ciudad de Galilea, quizás diríamos una de las más importantes de Galilea, ya que era una ciudad que tenía pues mucha actividad pesquera, porque estaba ubicada a la orilla del mar de Galilea. Es por ello que en todo el ministerio del Señor Jesús, Cafarnaúm fue una ciudad muy estratégica, muy importante. De hecho, se cree que es aquí donde Jesús va a tener su base de operaciones, ¿verdad? Y se considera que era en la casa del apóstol Pedro. Ahora se nos dice entonces que se le acercó un oficial romano. Cuando se habla acá de un oficial romano, es lo que otras versiones bíblicas llaman un centurión. Un centurión, hermanos, es un oficial a cargo de una centuria de soldados romanos. En realidad, los centuriones eran los mandos medios en el ejército romano, ¿verdad? Pero vemos ahora que este centurión se le acerca al Señor y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Notemos que con esa petición que hace el centurión, obviamente genera una respuesta del Señor Jesús positiva. Pero notemos algunos detalles sobre esa petición que hace el centurión romano. Primero notemos que le llama Señor. Mire que le dice: Señor, tengo en mi casa un criado en cama. O sea, le está dando un título de divinidad. Porque, hermano, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en nuestro español nosotros usamos el término Señor para todo hombre, especialmente para todo hombre ya mayor de edad, ¿verdad? Cuando decimos el señor de la tienda o el señor fulano de tal. Pero lo usamos obviamente como una forma de respeto. Sin embargo, en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, el término Señor, que en hebreo es Kyrios, el término Kyrios es un término solamente para Jesucristo. Por esa razón es que vemos que hoy le está diciendo Señor, o sea, le está dando un título de divinidad.
Eso ya habla mucho de cómo el centurión conocía a Jesús, que obviamente los evangelios no nos dicen, pero el punto es que él ya lo conocía, ¿verdad? Por eso se acerca hoy a pedirle. Otro punto importante es que notemos que está intercediendo por un criado suyo, que está paralítico y que sufre. O sea, no está pidiendo para él, ¿verdad? Sino que al contrario, está pidiendo para un criado que él tiene. Ahora, acá se nos presenta entonces una de las clases de oración, y es la oración de intercesión. O sea, él está intercediendo por un criado suyo. No está pidiendo ni para él, ¿verdad? Sino que está pidiendo para uno de sus servidores. Pero esto, hermanos, en verdad es un gesto muy importante, porque estamos llamados nosotros a orar los unos por los otros. En otras palabras, a pedir por los demás, a pedir por las necesidades que están pasando los demás o nuestro prójimo. Ahora, notemos que al igual que muchas personas lo hicieron, este centurión también se acerca a Jesús con gran respeto, pues le está pidiendo que haga algo, pero lo hace con mucho respeto, sobre ese siervo enfermo. Ahora, el Señor inmediatamente le responde y le dice: voy a curarlo. Podemos ver cómo la voluntad del Señor, hermanos, es sanar al enfermo, es sanar al que sufre, es ayudar al necesitado. Y esto, fíjese que es bien importante, porque ¿cuántas personas piensan que Dios no quiere sanarles? O piensan que la enfermedad es la voluntad de Dios, ¿verdad? Usted sabe, cuando a veces usted platica con alguna persona que está quebrantada de salud, y usted le pregunta: ¿qué tal? ¿Cómo está? Y dicen: aquí muy enfermo, pero que se haga la voluntad de Dios. Y hermano, con todo respeto, la voluntad de Dios no es que usted esté enfermo. La voluntad de Dios es que usted tenga vida. La voluntad de Dios es que tengamos nosotros salud. Ahora, la voluntad del enemigo es que nos quiere ver enfermos, achacosos, ¿verdad? El enemigo es el que nos quiere ver destruidos. Sin embargo, el Señor no nos quiere ver sufriendo. Recuerde, Él es un padre para nosotros. ¿Y quién va a ser aquel papá o aquella mamá que va a querer dañar a sus hijos? ¿Verdad? Ahora vemos cómo la voluntad del Señor entonces es movida y Él dice: voy a curarlo. Pero el oficial romano, conocedor de cómo funciona un sistema de autoridad, le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Notemos, hermanos, cómo el centurión sabía que hay un sistema de autoridad y que Jesús tenía la potestad de poder elegir en ese sistema de autoridad, ¿verdad? Tenemos claramente la autoridad terrenal o la autoridad material, como se le puede conocer, y que es pues esa autoridad que recibimos en este mundo para ejercerla en este mundo, ¿verdad? Puede ser una autoridad en su casa, por ejemplo, en su trabajo, puede ser un nivel de autoridad en diversas relaciones que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Pero también tenemos el nivel de autoridad celestial o autoridad espiritual, ¿verdad? La cual obviamente nos la da Dios, porque si la autoridad material la recibimos de los hombres, la autoridad espiritual nos la da el Señor. Y eso es importante, hermanos, cómo el centurión lo entendió,
pero también es importante cómo nosotros lo debemos de entender. Porque muchas veces nosotros pensamos que la autoridad de Dios es o se limita a muchas cosas que para nosotros son limitantes. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, ¿usted dónde está, dónde se encuentra en este momento? Ahí donde usted se encuentra, usted no puede estar en otra parte a la misma vez. O está ahí o está o no está ahí, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo el nivel de autoridad a usted le hace hacer algo aun cuando usted no esté ahí. Me refiero, por ejemplo, cuando una persona envía, ¿verdad?, a un delegado, me envía un representante, ese representante obviamente viene representando a quien lo ha enviado. Ese es el nivel de autoridad. Pues en la obra de Dios, hermanos, hay una autoridad que el Señor nos ha dado. Y nosotros debemos de comprender que esa autoridad es de Dios, de Él viene y a Él regresa. Pero nosotros debemos entonces de echar mano, de hacer buen uso de esa autoridad. El mismo Pablo, el apóstol Pablo nos ha dicho que hemos recibido un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. Y ese espíritu es el que viene a prepararnos para que nosotros sepamos usar la autoridad que el Señor nos da para poder servirle y hacer la obra de Dios. Ahora, veamos entonces, dice el texto que al oír aquellas palabras, se admiró el Señor Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. O sea, el Señor está diciendo que el centurión había entendido cómo funciona la fe. Porque si el Señor decía, sé sano, con eso basta, con eso bastaba, ¿verdad? Y eso, hermanos, es lo que hace la fe en nuestras vidas, donde nosotros tenemos que reconocer que basta con que el Señor diga una palabra. Esa palabra tiene poder, esa palabra se va a cumplir en nuestras necesidades o en nuestras vidas. Por eso se nos dice que al oír aquellas palabras se admiró Jesús y les dijo: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Vea, recordemos que era un centurión romano, por supuesto no era un israelita, era un gentil. Pero Jesús está diciendo ahora que ni en los judíos encontró una fe tan grande como la que tiene este centurión, que es un gentil. Ahora, ante eso, hermanos, nos enseña entonces a nosotros también el poder de la fe, el poder nosotros confiar, el poder nosotros creer, hermanos, porque tenemos todo para que la bendición pueda llegar. Solamente tenemos que encauzar o saber pedir. Porque note usted, es interesante, hermanos, cómo tenemos un Dios que es misericordioso. Tenemos promesas que el Señor ha dado, en las cuales ha dicho que todo lo que pidamos lo vamos a recibir. Tenemos promesas que el Señor también ha dado referente al reino de Dios y su justicia. Pero ahora entonces tenemos nosotros que buscar que esas promesas puedan ser declaradas, ¿verdad? Y por la fe el poder obviamente recibir el cumplimiento de esas promesas. Por ello, hermanos, hermanas, veamos cómo el Señor está reconociendo la fe de este centurión. Y es ahí donde dijo: les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta declaración de Cristo es hermosa, porque cuando dijo el Señor: vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos,
Hermanos, ahí entramos nosotros los gentiles. Ahí es donde el Señor está declarando, en verdad, que llegaremos a la presencia de Él, que nos sentaremos juntamente con Abraham, Isaac y Jacob, que seremos parte de ese reino de Dios que Él viene a implementar en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, hoy que iniciamos la primera semana de diciembre, y lo hacemos obviamente poniendo nuestra vida en las manos del Señor, reconociendo por sobre todo, ¿verdad?, que solos no podemos, que necesitamos de su presencia. Podemos, hermanos, comprender en verdad que el texto es prometedor para nosotros, porque dijo el Señor: vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Quiera Dios que podamos nosotros, al igual que este centurión romano, tener una fe muy fuerte, para que cuando el Señor pueda llegar, estemos nosotros atentos, estemos preparados para poder recibirle y compartir con Él ese momento maravilloso de el tenerle con nosotros. Por eso, hermanos, en este hermoso día, seamos al igual que ese centurión, orando, intercediendo por aquellas personas que sabemos que necesitan, clamándole a Dios por misericordia, pero también reconociendo que no somos dignos que el Señor entre en nuestros hogares. Con una sola palabra que Él declare, estamos siendo nosotros lavados. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.